Una abuela entrega un regalo extraño a su nieto, pero lo que él descubre años después destroza su corazón. Puedes imaginar recibir una simple caja de madera vieja y gastada como regalo de cumpleaños, sintiendo decepción, tal vez hasta vergüenza frente a tus amigos que recibieron videojuegos y bicicletas nuevas. Parece cruel, ¿verdad? Pero esta historia real te mostrará que los regalos más valiosos a veces vienen envueltos en el papel más humilde. Y cuando descubras lo que había dentro de esa caja, y por qué su abuela eligió exactamente ese momento para dársela, te prometo que las lágrimas llegarán sin que puedas detenerlas. Todo comenzó en un pequeño apartamento donde una anciana de manos temblorosas guardaba un secreto que había cargado durante décadas. Un secreto que solo podía ser revelado cuando el tiempo fuera el correcto. Porque hay amores tan profundos que trascienden la vida misma, y hay sacrificios tan grandes que solo pueden ser comprendidos cuando el corazón está listo para recibirlos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que ves los regalos, la familia y el verdadero significado del amor incondicional. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy. El apartamento en el tercer piso del edificio viejo en el barrio de San Martín olía a canela y café recién hecho aquella tarde de sábado. Era 15 de marzo, el día en que Mateo cumplía 16 años, y la pequeña sala estaba decorada con globos de colores que su madre había inflado la noche anterior. La abuela Carmen, de 78 años, estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, sus dedos artríticos descansando sobre una caja de madera oscura que guardaba en su regazo con la delicadeza de quien sostiene algo sagrado. Los rayos del sol de la tarde entraban oblicuos por las cortinas de encaje, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas suspendidas en el tiempo. La piel de la abuela Carmen tenía esa textura de papel arrugado que solo dan los años, y sus ojos azules, aunque velados por cataratas incipientes, brillaban con una intensidad que Mateo nunca había visto antes. Había algo diferente en ella ese día. Algo solemne. Algo final. Los otros invitados aún no habían llegado. La madre de Mateo estaba en la cocina terminando el pastel de 3 leches que era tradición en cada cumpleaños, y su padre organizaba las sillas en la pequeña sala. Era uno de esos momentos perfectos y ordinarios que la memoria fotografía sin que lo sepamos, momentos que solo cobran su verdadero significado cuando ya no podemos revivirlos. Mateo entró a la sala secándose las manos con una toalla, acababa de ayudar a lavar los platos del almuerzo, y encontró a su abuela mirándolo con una intensidad que lo hizo detenerse en seco. Ella sonrió. Esa sonrisa suave y triste que a veces tienen los ancianos cuando miran a los jóvenes, como si pudieran ver simultáneamente al niño que fueron y al adulto que serán. Mateo, mi niño hermoso, ven acá, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Tengo algo para ti. Algo muy importante. El joven se acercó con curiosidad, notando cómo las manos de su abuela temblaban levemente sobre la caja. No era un temblor de debilidad, sino de emoción contenida, como si estuviera sosteniendo algo tan valioso que el peso de su significado fuera casi insoportable. La caja misma no parecía especial a primera vista. Era de madera oscura, tal vez caoba, con señales evidentes de uso y antigüedad. Las esquinas estaban desgastadas, había pequeñas marcas y raspaduras que hablaban de años, quizás décadas de manipulación. No tenía cerradura, solo un cierre simple de metal oxidado. Mateo se sentó en el suelo frente a su abuela, a sus pies, como había hecho 1000 veces cuando era niño y ella le contaba historias de su juventud en el campo, historias de una época que para él sonaba tan lejana como los cuentos de hadas. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó con genuina curiosidad, aunque en el fondo de su mente adolescente había una pequeña esperanza de que fuera dinero, o tal vez documentos de alguna herencia sorpresa. Los jóvenes son así, todavía no entienden que el valor real no se mide en monedas. Carmen tomó las manos de su nieto entre las suyas, manos que alguna vez fueron fuertes y ahora eran suaves como pétalos marchitos. Mateo, mijito,
Dentro de esta caja está algo que he guardado durante muchos años. Algo que pertenece a tu historia, aunque tú no lo sepas todavía. El tono de su voz tenía esa cualidad extraña que tienen las despedidas, aunque Mateo no lo reconoció en ese momento. Era marzo de 2012, y la primavera llegaba tarde ese año, pero algo en el aire de aquella tarde tenía el peso de un final. Quiero que la guardes, continuó la abuela Carmen, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas que se negaba a dejar caer. Quiero que la mantengas cerrada hasta que cumplas 25 años. Sé que suena extraño, sé que tal vez te sientas decepcionado ahora, pero prométeme que esperarás. Prométeme que cuando llegue ese día, abrirás esta caja y leerás todo lo que hay dentro. Todo. Mateo parpadeó confundido. ¿Esperar 9 años para abrir un regalo? La idea le parecía absurda, casi cruel. Pero había algo en los ojos de su abuela, una súplica tan profunda y desesperada, que no pudo negarse. Lo prometo, abuela, dijo finalmente, aunque sin entender realmente lo que estaba prometiendo. La anciana suspiró con alivio, como si acabara de soltar un peso que había cargado durante toda su vida. Bien, mi amor. Bien. Y por favor, no lo abras antes. No importa qué pase, no importa cuánta curiosidad sientas, espera hasta los 25. Hay cosas que solo pueden ser entendidas cuando el corazón está listo, cuando la vida ya te ha enseñado lo suficiente para comprender. Extendió la caja hacia Mateo, y cuando la tomó, notó que era más pesada de lo que esperaba. No era el peso de objetos valiosos, sino el peso de algo denso, compacto, quizás papeles o cartas. Sintió una punzada de decepción que trató de ocultar, porque aunque amaba a su abuela profundamente, era un adolescente y había esperado algo más emocionante para su cumpleaños. Algo que pudiera presumir con sus amigos. Los otros invitados comenzaron a llegar poco después. Primos, tíos, vecinos del edificio que conocían a la familia desde hacía años. Trajeron regalos envueltos en papel brillante con moños grandes. Mateo recibió una consola de videojuegos de sus padres, ropa de marca de sus tíos, dinero en sobres de sus primos mayores. La caja de madera oscura quedó en una esquina de su habitación, medio olvidada entre el entusiasmo de los regalos nuevos. Pero esa noche, cuando todos se habían ido y la casa recuperó su silencio, Mateo la tomó entre sus manos nuevamente. La observó con curiosidad renovada. Parte de él quería abrirla inmediatamente, romper la promesa, satisfacer esa comezón de misterio que comenzaba a formarse. Pero recordó los ojos de su abuela, esa mirada suplicante y esperanzada, y decidió honrar su palabra. La guardó en el estante más alto de su armario, detrás de cajas de zapatos viejos y álbumes de fotos que nunca miraba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la vida continuó con su ritmo implacable. Mateo terminó la secundaria, comenzó la universidad estudiando arquitectura, tuvo su primera novia seria, luego su primera ruptura dolorosa. La caja permanecía en su armario, ocasionalmente visible cuando buscaba algo, siempre presente como un recordatorio silencioso de una promesa hecha. Y entonces, apenas 6 meses después de aquel cumpleaños número 16, en una fría mañana de septiembre, la abuela Carmen murió. Fue tranquila, dijeron. En su sueño. Su corazón simplemente decidió que era hora de descansar. Tenía 79 años y había vivido una vida que todos describían como simple pero digna. El funeral fue en la pequeña iglesia del barrio donde ella había rezado cada domingo durante 50 años. Mateo cargó el ataúd junto con sus primos, sintiendo el peso no solo de la madera y el cuerpo de su abuela, sino de todos los momentos compartidos que ahora solo existían en su memoria. Lloró como no había llorado nunca, con esa desesperación particular que viene de entender, quizás por primera vez, que la muerte es irreversible. Durante el velorio, mientras los familiares compartían anécdotas y recuerdos,
Mateo pensó en la caja. Pensó en abrirla esa misma noche, argumentando que las circunstancias habían cambiado, que su abuela ya no estaba para saber si rompía la promesa. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue respeto, tal vez fue miedo de decepcionar el último deseo de la mujer que lo había criado tanto como su propia madre. Esa noche, de vuelta en su habitación, tomó la caja del estante y la colocó sobre su escritorio. La miró durante horas, trazando con los dedos las marcas y raspaduras de la madera, imaginando qué secretos guardaba. Pero no la abrió. En cambio, la movió a un lugar más visible, sobre su mesita de noche, donde pudiera verla cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Se convirtió en un ancla silenciosa, un vínculo tangible con su abuela que ya no estaba. Los años pasaron con esa velocidad cruel que tiene el tiempo cuando somos jóvenes. Mateo se graduó de la universidad con honores, consiguió su primer trabajo en un estudio de arquitectura prestigioso en la ciudad, se mudó a su propio apartamento pequeño pero acogedor. La caja se mudó con él, siempre en un lugar prominente, siempre cerrada. Tuvo otras relaciones, algunos éxitos profesionales, algunas decepciones. Su madre a veces le preguntaba por la caja, si finalmente la había abierto, y él siempre respondía que no, que esperaría como había prometido. Ella sonreía con tristeza, como si supiera algo que él no sabía. Hubo momentos difíciles. Una noche, después de perder un proyecto importante en el trabajo, Mateo se emborrachó solo en su apartamento y estuvo a punto de abrir la caja, buscando quizás consuelo o respuestas. Pero incluso en su estado alterado, algo lo detuvo. La promesa se había vuelto sagrada de una manera que él no podía explicar. Y entonces llegó el 15 de marzo de 2021. Mateo despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo importante estaba por suceder. Tardó unos minutos en recordar. Era su cumpleaños. Cumplía 25 años. El día había llegado finalmente. Se sentó en la cama, su corazón latiendo con una intensidad inesperada. La caja estaba ahí, sobre su mesita de noche, donde había estado durante los últimos 9 años. De repente se veía más pequeña de lo que recordaba, más ordinaria. 9 años de anticipación habían construido en su mente una expectativa imposible de cumplir. ¿Qué podía ser tan importante como para esperar tanto tiempo? Preparó café, se duchó, se vistió, todo mientras la caja lo llamaba desde la habitación con una insistencia silenciosa. Era sábado, no tenía que ir a trabajar, el día era completamente suyo. Finalmente, cerca del mediodía, cuando el sol entraba por las ventanas de su apartamento con la misma cualidad dorada que había tenido aquella tarde 9 años atrás, Mateo tomó la caja y se sentó en el sofá de la sala. Sus manos temblaban levemente mientras deslizaba el cierre oxidado. Este había resistido 9 años sin ser tocado, y protestó con un chirrido suave antes de ceder. Mateo abrió la tapa lentamente, como si temiera que el contenido pudiera desvanecerse si lo hacía muy rápido. Dentro había cartas. Docenas de ellas, tal vez más de 50, todas escritas a mano en papel de carta amarillento por el tiempo. Estaban organizadas en orden cronológico, atadas con cintas de diferentes colores que se habían desvanecido con los años. Algunas estaban en sobres que nunca habían sido enviados, con direcciones escritas pero sin estampillas. Otras eran simplemente hojas dobladas. Y en la parte superior de todo, había una carta más reciente, escrita en un papel blanco que contrastaba con el amarillo del resto. Estaba en un sobre con su nombre escrito con la caligrafía temblorosa de su abuela. Mateo la tomó con dedos que ahora temblaban incontrolablemente. El sobre no estaba sellado. Lo abrió y extrajo 2 hojas dobladas, cubiertas por la letra irregular pero legible de Carmen. Comenzó a leer, y con las primeras palabras, sintió como si el suelo bajo sus pies se volviera líquido. Mi querido Mateo, si estás leyendo esto,
Significa que has cumplido tu promesa y has esperado hasta tus 25 años. Estoy tan orgullosa de ti, mi niño hermoso. Sé que debió ser difícil resistir la curiosidad, pero había una razón para esperar. Hay cosas en la vida que solo pueden ser entendidas cuando hemos vivido lo suficiente, cuando hemos amado y perdido, cuando hemos conocido el dolor y la alegría en igual medida. A los 16 eras todavía muy joven para comprender lo que voy a contarte. Pero ahora, a los 25, tal vez puedas entender. Las cartas que encontrarás en esta caja son una historia de amor. Pero no cualquier historia de amor. Es la historia del amor más grande y más trágico que he conocido. Es la historia de tu abuelo verdadero. Mateo se detuvo, confundido. ¿Su abuelo verdadero? Él conocía a su abuelo, Roberto, el esposo de su abuela Carmen. Había muerto cuando Mateo era muy pequeño, apenas tenía recuerdos vagos de él. La carta continuaba. El hombre al que conociste como tu abuelo, Roberto, fue un buen hombre que me dio una vida estable y me trató con respeto durante nuestros años juntos. Pero no fue mi primer amor. No fue el padre de tu madre. Antes de Roberto, antes del matrimonio y la vida que construimos, hubo otro hombre. Se llamaba Daniel. Y estas cartas son las que él me escribió durante 2 años, cuando el destino nos separó y el mundo conspiró para mantenernos apartados. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Su abuela tuvo otro amor? ¿Su madre era hija de otro hombre? Las implicaciones comenzaban a formarse en su mente como piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. Continuó leyendo con urgencia renovada. Conocí a Daniel cuando tenía 19 años. Era 1952, y yo trabajaba en la pequeña tienda de telas de mi padre en el pueblo. Daniel era el hijo del doctor del pueblo, un joven estudiante de medicina que había regresado por el verano. Él entró a la tienda un día de junio buscando tela para que su madre hiciera cortinas nuevas, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe inmediatamente que mi vida nunca sería la misma. ¿Crees en el amor a primera vista, Mateo? Yo no creía, hasta ese momento. Pero cuando Daniel me sonrió, cuando escuché su voz preguntándome por los diferentes tipos de tela, sentí como si mi corazón reconociera algo que mi mente todavía no podía nombrar. Pasamos ese verano juntos, robando momentos cuando podíamos. Mi padre era estricto y conservador, y no habría aprobado que saliera con un muchacho sin supervisión. Pero encontrábamos maneras. Caminatas al atardecer en las afueras del pueblo, encuentros secretos en la pequeña capilla abandonada en la colina, cartas dejadas en el viejo roble junto al río. Daniel me hablaba de sus sueños de convertirse en médico, de ayudar a las personas, de cambiar el mundo. Yo le hablaba de mis propios sueños, pequeños comparados con los suyos, pero no menos importantes para mí. Quería tener una familia, quería viajar, quería escribir poesía. Nos enamoramos con esa intensidad absoluta y descuidada que solo es posible cuando eres joven y todavía crees que el amor puede conquistar cualquier obstáculo. Pero entonces llegó agosto, y todo se derrumbó. Mateo dejó de leer por un momento, necesitando procesar lo que estaba descubriendo. Su abuela, la mujer dulce y tranquila que conoció, la que horneaba galletas y contaba historias simples de su juventud, había tenido esta vida secreta, este amor intenso que nunca había mencionado. Se sentía como si estuviera conociendo a una persona completamente diferente. Tomó aliento y continuó. El padre de Daniel recibió una oferta para trabajar en un hospital en la capital, a más de 500 kilómetros de distancia. La familia se mudaría a finales de agosto. Daniel y yo estábamos devastados. Él prometió que encontraría la manera de regresar, que convencería a su padre de dejarlo quedarse para terminar sus estudios en la universidad local. Pero su padre era inflexible. Daniel tenía que ir con ellos. Continuaría sus estudios en la capital. La noche antes de que se fuera,
Nos encontramos en la capilla abandonada bajo una luna llena que hacía que todo pareciera plateado e irreal. Daniel me tomó las manos y me hizo prometer que lo esperaría. Me dijo que en 2 años terminaría su formación básica, conseguiría un trabajo y regresaría por mí. Nos casaríamos y construiríamos la vida que habíamos soñado juntos. Yo prometí esperarlo. Lo habría esperado toda la vida si fuera necesario. Él sacó un pequeño anillo de su bolsillo, un aro simple de plata con una pequeña piedra azul que había pertenecido a su abuela. Me lo puso en el dedo y me pidió que fuera su esposa, allí mismo, bajo las estrellas y los ojos de Dios, aunque no fuera oficial. Yo dije que sí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Nos prometimos amor eterno, fidelidad absoluta, un futuro juntos. Y esa noche, Mateo, esa noche nos entregamos el uno al otro completamente, sabiendo que era inapropiado, sabiendo que la sociedad nos condenaría, pero sintiéndonos tan seguros en nuestro amor que nada más importaba. Mateo sintió su rostro arder. Era extraño, incómodo, leer sobre la vida sexual de su abuela. Pero continuó, incapaz de detenerse ahora. Daniel se fue al día siguiente. Yo me quedé con el anillo escondido en una cadena bajo mi blusa, tocándolo constantemente como un talismán que me conectaba con él. Y comenzaron las cartas. Durante los primeros 6 meses, nos escribíamos casi todos los días. Él me contaba sobre la ciudad, sobre sus estudios, sobre lo mucho que me extrañaba. Yo le contaba sobre el pueblo, sobre mi trabajo en la tienda, sobre cómo contaba los días hasta que pudiéramos estar juntos nuevamente. Sus cartas eran poéticas y hermosas, llenas de promesas y planes para nuestro futuro. Las guardaba todas debajo de una tabla suelta en el piso de mi habitación, leyéndolas y releyéndolas hasta que las tenía memorizadas. Y entonces, 3 meses después de que se fuera, descubrí que estaba embarazada. Llevaba dentro de mí el resultado de aquella última noche juntos. Era tu madre, Mateo. Tu madre fue concebida en amor, pero nacería en secreto y vergüenza. Mateo dejó caer la carta sobre su regazo, su respiración entrecortada. Su madre. Su madre era hija de este Daniel, no de Roberto. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia era una mentira, o al menos una verdad a medias. ¿Su madre sabía esto? ¿Lo había sabido siempre? Con manos temblorosas, levantó la carta nuevamente. Cuando descubrí el embarazo, estaba aterrorizada pero también extrañamente feliz. Pensé que Daniel se alegraría, que esto aceleraría nuestros planes de estar juntos. Le escribí una carta contándole todo, pidiéndole que encontrara la manera de regresar, diciéndole que íbamos a ser padres. Envié la carta y esperé su respuesta con una mezcla de miedo y esperanza. Pero las semanas pasaron y no llegó respuesta. Envié otra carta, luego otra. Silencio. Mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pronto sería imposible ocultar mi condición. Mi padre era un hombre religioso y tradicional. Si descubría que estaba embarazada sin estar casada, me echaría de la casa. Podría incluso enviarme a uno de esos terribles lugares donde mandaban a las muchachas en mi situación. Estaba desesperada. Finalmente, 2 meses después de mi primera carta sobre el embarazo, recibí una respuesta. Pero no era de Daniel. Era de su padre, el doctor. La carta era fría y brutal. Decía que Daniel había decidido que lo nuestro había sido un error juvenil, que él tenía un futuro brillante por delante y no podía arruinarlo con responsabilidades prematuras. Decía que su hijo había conocido a una muchacha de buena familia en la capital y planeaban comprometerse pronto. Me ofrecía dinero para que me encargara del problema, como él lo llamó, y me advertía que no intentara contactar a Daniel nuevamente. Adjuntaba un cheque por una cantidad que para mí era enorme en ese momento, pero que ahora entiendo era el precio que ponían a mi silencio y a la vida de mi hija no nacida.
Mateo sintió rabia subir por su garganta. ¿Cómo pudo ese hombre ser tan cruel? ¿Y Daniel? ¿Realmente había abandonado a su abuela así? Me sentí morir. Continuaba la carta de Carmen. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. El hombre que me había jurado amor eterno, con quien había planeado mi vida entera, me había abandonado. Y no solo a mí, sino también a nuestro hijo no nacido. Rompí el cheque en pedazos pequeños y los quemé. Nunca le dije a Daniel sobre el embarazo después de eso. Si él había elegido no responder mis cartas, si había decidido que yo no valía su tiempo, entonces no merecía conocer a su hija. Fue Roberto quien me salvó. Él trabajaba en el almacén del pueblo, era algunos años mayor que yo, un hombre tranquilo y trabajador. Había mostrado interés en mí antes, pero yo solo tenía ojos para Daniel. Cuando mi situación se hizo evidente, cuando ya no podía ocultar mi vientre en crecimiento, Roberto vino a hablar con mi padre. Le dijo que me amaba, que estaba dispuesto a casarse conmigo y criar al bebé como propio. Mi padre, que estaba furioso y avergonzado por mi embarazo, aceptó agradecido. Nos casamos en una ceremonia pequeña y rápida. Nos mudamos a otra ciudad donde nadie nos conocía. Inventamos una historia sobre un embarazo prematuro. Tu madre nació 6 meses después de la boda, oficialmente prematura, aunque cualquiera con ojos podía hacer los cálculos y saber la verdad. Pero Roberto nunca me lo echó en cara. Fue un buen padre para tu madre. No afectuoso quizás, no era ese tipo de hombre, pero presente, trabajador, responsable. Le dio su apellido, la crió, pagó sus estudios. Y a mí me dio respeto y estabilidad. Nunca hubo pasión entre nosotros, no como la que tuve con Daniel, pero había algo más profundo. Había compromiso, lealtad, una compañía tranquila que con los años se convirtió en su propia forma de amor. Pero nunca dejé de preguntarme por Daniel. Nunca dejé de pensar en él, especialmente cuando miraba el rostro de tu madre y veía sus ojos, su sonrisa. Durante años me prohibí buscarlo, me obligué a olvidarlo. Hice mi vida con Roberto y traté de ser feliz con lo que tenía. Y entonces, 20 años después, en 1974, lo encontré. Mateo se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. Estaba comprando comestibles en el supermercado de nuestra nueva ciudad cuando lo vi. Había envejecido, por supuesto, como todos lo habíamos hecho, pero lo reconocí inmediatamente. Mi corazón dio un salto que pensé que había olvidado cómo dar. Él estaba con una mujer, presumiblemente su esposa, y 2 niños pequeños. Se veía exitoso, bien vestido, confiado. Y entonces nuestros ojos se encontraron a través del pasillo de verduras. Vi el reconocimiento en su rostro, vi el shock, algo que parecía horror. Y luego vi cómo desviaba la mirada deliberadamente y tomaba a su esposa del brazo para alejarse rápidamente por otro pasillo. Me quedé paralizada entre las lechugas y los tomates, sintiendo como si me hubieran abofeteado. En ese momento entendí que lo que había sentido por él, ese amor que había idealizado durante 2 décadas, había sido solo de mi parte. Él me había olvidado, o peor, me recordaba y no le importaba. Debí dejarlo ahí. Debí regresar a mi vida con Roberto y olvidar el encuentro. Pero no pude. Algo en mí necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué había pasado realmente. Pasé semanas buscándolo discretamente, preguntando en lugares donde los médicos se reunían. Finalmente descubrí que trabajaba en el hospital principal de la ciudad. Era cardiocirujano, exitoso y respetado. Un día reuní todo mi coraje y fui al hospital. Le dejé una nota en la recepción con mi número de teléfono y un mensaje simple. Solo quiero hablar, necesito entender. 3 días después me llamó. Su voz al teléfono era tensa,
incómoda. Accedió a reunirse conmigo en un café discreto al otro lado de la ciudad. Nos sentamos en una mesa al fondo, dos extraños que alguna vez habían sido todo el uno para el otro. Le pregunté directamente por qué nunca respondió mis cartas sobre el embarazo. Su rostro se puso pálido. ¿Qué cartas?, preguntó. ¿Qué embarazo? Y en ese momento, con esa pregunta, entendí que había sido engañada. Daniel nunca había recibido mis cartas. Su padre las había interceptado. Toda la historia sobre que Daniel me había olvidado, sobre que había conocido a otra muchacha, todo había sido mentira construida por su padre para separarnos. Le conté todo. Le hablé sobre las cartas que envié, sobre la respuesta de su padre, sobre el cheque que rechacé, sobre mi embarazo. Le dije que había tenido una hija, su hija, que ahora era una joven mujer de 20 años, casada y con su propia vida. Vi cómo su rostro se descomponía mientras hablaba. Vi lágrimas correr por sus mejillas, algo que nunca había visto en aquellos días de juventud. Él me contó su versión. Me contó que durante meses me había escrito cartas que nunca obtuvieron respuesta. Que había tratado de llamar a la tienda de mi padre, pero que siempre le decían que yo no estaba disponible o que me había mudado. Que finalmente su padre le dijo que yo había conocido a otro hombre, que me había casado rápidamente, que había sido todo un engaño de mi parte, que nunca lo había amado realmente. Destrozado, había tratado de olvidarme. Había terminado sus estudios, había conocido a una compañera de la universidad, se había casado más por conveniencia y desesperación que por amor. Había construido una vida exitosa exteriormente, pero siempre había un vacío en su centro. Siempre había una parte de él que se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Nos quedamos sentados en ese café durante horas, dos personas de mediana edad llorando por un amor perdido hacía 2 décadas, por una vida que podría haber sido pero nunca fue. Fue entonces cuando sacó de su bolsillo una vieja caja de metal abollada. Dentro había todas las cartas que él había escrito para mí, todas las que nunca envió después de creer que yo lo había abandonado. Decenas de ellas, escritas durante años, en momentos de soledad y nostalgia. Me las dio todas. Guardé siempre las tuyas, dijo con voz rota. Cada carta que me enviaste antes de que mi padre interviniera. Las he leído miles de veces. Nunca pude dejarlas ir, nunca pude dejarte ir realmente. Le pregunté si quería conocer a su hija. Por un largo momento guardó silencio. Luego negó con la cabeza. Sería injusto, dijo. Para ella, para mi familia, para ti. Ella tiene un padre que la crió, que la amó. Yo no tengo derecho a entrar en su vida ahora y destruir todo lo que conoce. Roberto le dio lo que yo no pude darle. Estabilidad, presencia, un nombre. No puedo robarle eso ahora. Parte de mí se sintió aliviada, parte de mí se sintió decepcionada. Quería que conociera a su hija, quería que supiera lo hermosa y brillante que era. Pero también entendía su razonamiento. Algunas verdades, cuando llegan demasiado tarde, hacen más daño que bien. Nos despedimos esa tarde con un abrazo largo y doloroso. Prometimos no buscar contacto nuevamente, acordamos que era lo mejor para todos. Pero antes de separarnos, me dio algo. Era un sobre grueso. Dentro estaban todas sus cartas no enviadas, organizadas cronológicamente, atadas con un cordón. También había fotografías de él a través de los años, pequeños recuerdos que había guardado de nuestro verano juntos. Esto es tu historia también, dijo. Algún día, cuando yo ya no esté, cuando sientas que es el momento correcto, dale esto a alguien que pueda entenderlo. Alguien que haya vivido lo suficiente para comprender que el amor no siempre es suficiente, que a veces el destino y las circunstancias son más fuertes que nuestros deseos más profundos. Regresé a casa ese día sintiéndome vacía y llena al mismo tiempo.
Roberto nunca preguntó dónde había estado. Creo que de alguna manera lo sabía, o al menos sospechaba. Esa noche guardé todas las cartas, las de Daniel y las mías que él había preservado, en esta caja de madera que había heredado de mi propia abuela. Y ahí se quedaron durante todos estos años, en el fondo de mi armario, un testimonio secreto de un amor que existió pero nunca pudo ser. Tu madre nunca supo la verdad sobre su paternidad biológica. Roberto murió creyendo que había hecho lo correcto al no decirle nunca, y yo respeté esa decisión. Ella amaba a Roberto. Él era su padre en todos los sentidos que importaban. ¿Por qué destruir eso? Pero tú, Mateo, tú eres diferente. Tú no conociste a Roberto lo suficiente como para que esta revelación destruya tu mundo. Y hay una razón por la que quiero que sepas esto, por la que te doy estas cartas ahora que tienes 25 años. Verás, mi niño hermoso, cuando tenía tu edad, cuando tenía 25 años, creía que sabía lo que era el amor. Creía que el amor era pasión, intensidad, esa sensación de que el mundo se detiene cuando miras a alguien. Y todo eso es parte del amor, sí. Pero con los años aprendí que el amor también es sacrificio. Es Roberto casándose con una mujer embarazada de otro hombre y criando a esa niña como propia sin nunca, ni una sola vez, hacerla sentir menos amada. Es Daniel renunciando a conocer a su hija biológica porque entendió que su presencia causaría más dolor que alegría. Es tu madre, quien finalmente supe la verdad poco antes de escribir esta carta porque sentí que merecía saberlo antes de que yo muriera, decidiendo que tú deberías conocer la historia completa cuando fueras lo suficientemente maduro para entenderla. El amor, Mateo, es complicado y messy y a veces trágico. Pero también es lo más hermoso que tenemos. Y quiero que leas estas cartas, que veas el amor en todas sus formas, la pasión juvenil de Daniel y mía, el amor sacrificado de Roberto, el amor maternal de tu madre. Quiero que entiendas que las familias no siempre son lo que parecen en la superficie, pero eso no las hace menos reales o menos valiosas. Te pedí que esperaras hasta los 25 porque a los 16 habrías visto esto como un escándalo, un secreto sucio, algo que te avergonzaría o confundiría. Pero a los 25, espero que puedas verlo como lo que realmente es. Una historia humana. Imperfecta, dolorosa, pero profundamente real y llena de amor en sus múltiples formas. Las cartas están organizadas cronológicamente. Primero las que Daniel me escribió durante esos 6 meses después de su partida, luego las cartas que él escribió pero nunca envió durante los años siguientes, luego las mías que él guardó, y finalmente algunas cartas más que intercambiamos esporádicamente durante los años después de nuestro reencuentro, hasta poco antes de su muerte. Sí, Mateo. Daniel murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Lo supe por un obituario en el periódico. Fui a su funeral, me quedé al fondo, observando desde la distancia mientras su familia, una familia que podría haber sido mía en otra vida, lloraba su pérdida. Su esposa parecía devastada. Sus hijos, ya adultos, sostenían a sus propios hijos. Era una escena de amor familiar, y me alegré de que él hubiera tenido eso, aunque no fuera conmigo. Después del funeral, uno de sus hijos se me acercó. Dijo que su padre había dejado instrucciones de que si una mujer llamada Carmen aparecía en el funeral, debían darle algo. Me entregó un sobre. Dentro había una carta final, escrita semanas antes de su muerte. Era corta pero devastadora. Carmen, decía, si estás leyendo esto significa que he partido. Quiero que sepas que a pesar de la vida que construí, a pesar de los años que pasaron, nunca dejé de amarte. Fuiste mi primer amor, mi verdadero amor. Y la mayor tragedia de mi vida no fue la muerte o la enfermedad, sino el hecho de que las circunstancias nos separaron cuando éramos demasiado jóvenes para luchar contra ellas. Espero que hayas tenido una buena vida. Espero que hayas sido feliz. Y espero que en algún lugar,
en algún plano de existencia más allá de este, podamos encontrarnos nuevamente y tener la vida que nos fue robada. Esa carta está también en la caja. Mateo. Es la última. Mateo dejó de leer, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Miró la caja sobre su regazo y con manos temblorosas comenzó a sacar las cartas, una por una. Eran exactamente como su abuela había descrito. Papel amarillento, tinta desvanecida pero aún legible, caligrafía masculina angular y clara en unas, más suave y redonda en otras. Comenzó a leer. La primera carta de Daniel estaba fechada el 5 de septiembre de 1952. Mi adorada Carmen, apenas han pasado 2 días desde que te dejé y ya siento como si hubiera pasado una eternidad. La ciudad es grande y ruidosa, todo lo opuesto a nuestro tranquilo pueblo. Extraño los atardeceres en la colina, extraño el sonido del río, extraño tu risa. Pero sobre todo, te extraño a ti. Cada noche antes de dormir toco el pañuelo que me diste, el que todavía huele a tu perfume de lavanda, y cierro los ojos imaginando que estás aquí conmigo. Los días son largos y las clases son demandantes, pero todo es tolerable porque sé que cada día que pasa es un día menos hasta que pueda regresar a ti. Mi padre sigue insistiendo en que debo olvidarte, que eres una distracción de mi carrera. No entiende que tú no eres una distracción de mi vida, eres la razón de mi vida. He comenzado a buscar trabajos de medio tiempo. Si puedo ahorrar suficiente dinero, podré ser independiente más rápido, y entonces nada podrá mantenernos separados. Te amo con cada fibra de mi ser, Carmen. Espérame, mi amor. Volveré por ti. Tuyo siempre, Daniel. Mateo sintió un nudo en la garganta. Podía sentir el amor juvenil e intenso irradiando de las palabras. Continuó leyendo carta tras carta, viendo cómo el tono pasaba de esperanzado a ansioso a desesperado a medida que las respuestas de Carmen dejaban de llegar, interceptadas por el padre de Daniel. La última carta antes del corte era particularmente desgarradora. Carmen, es la 15ª carta que te escribo sin respuesta. No entiendo qué he hecho mal, qué dije para ofenderte, por qué has decidido castigarme con tu silencio. Mi padre dice que te has casado, que todo fue un juego para ti, que nunca me amaste realmente. Me niego a creerlo. Conozco lo que vi en tus ojos esa última noche. Conozco la verdad de tus lágrimas, la sinceridad de tus promesas. Pero el silencio es ensordecedor, Carmen. Y estoy comenzando a dudar de mi propia cordura. Si realmente ya no me quieres, si he sido solo un tonto enamorado imaginando reciprocidad donde no la había, al menos dame la cortesía de decírmelo. Una sola carta, una sola palabra. Cualquier cosa sería mejor que este vacío terrible. Esperaré una semana más. Si para entonces no he recibido respuesta, tomaré tu silencio como mi respuesta. Y trataré, aunque sé que será imposible, de seguir adelante sin ti. Siempre tuyo, aunque ya no sea tuyo. Daniel. Esa había sido la última carta que él intentó enviar. Las siguientes en la pila eran las cartas que escribió pero nunca envió, cartas de un hombre tratando de procesar el abandono y el desamor. Algunas eran amargas, otras eran tristes, todas estaban empapadas en dolor. Mateo pasó el resto del día leyendo. Leyó sobre el amor, sobre la pérdida, sobre el malentendido cruel que destruyó 2 vidas. Leyó las cartas de su abuela, llenas de esperanza y luego de desesperación cuando pensó que Daniel la había abandonado. Leyó sobre el embarazo, sobre el miedo, sobre la vergüenza de una época donde una mujer soltera embarazada era considerada una paria social. Cuando terminó, el sol se había puesto y su apartamento estaba en penumbras. Se sentó en la oscuridad, rodeado de décadas de amor documentado en papel envejecido, y lloró como no había llorado desde el funeral de su abuela. Lloró por los amantes separados, por el hijo no reconocido,
por las vidas vividas en medio de verdades a medias y mentiras completas. Lloró por su abuela que cargó este secreto durante toda su vida, por su madre que descubrió tarde la verdad sobre su paternidad, por Roberto que amó a una mujer que siempre amaría a otro. Y lloró por Daniel, un hombre que nunca conoció pero que era su abuelo biológico, un hombre cuyas palabras de amor todavía resonaban a través de las décadas. Al día siguiente, Mateo fue a visitar a su madre. Ella vivía en una casa acogedora en las afueras de la ciudad con su esposo, el padrastro de Mateo que había sido parte de su vida desde que tenía 5 años. Cuando llegó, su madre lo recibió con su abrazo habitual y esa sonrisa cálida que siempre lo hacía sentir en casa. Pero esta vez, cuando ella lo miró a los ojos, vio algo allí que la hizo pausar. «Abriste la caja», dijo. No era una pregunta. Mateo asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Se sentaron en la cocina con café y durante horas hablaron. Su madre le contó cómo la abuela Carmen le había revelado la verdad 2 años antes de morir, cómo al principio se había sentido traicionada y confundida, pero cómo eventualmente había llegado a entender y apreciar el sacrificio que tanto Roberto como Carmen habían hecho. Roberto fue mi padre en todos los sentidos importantes, dijo con lágrimas en los ojos. Me cambió pañales, me enseñó a andar en bicicleta, pagó mi universidad, me llevó al altar en mi boda. El hecho de que no compartamos ADN no cambia eso. Pero también he llegado a sentir algo por Daniel, un hombre que nunca conocí. Curiosidad, tal vez algo de dolor por lo que podría haber sido. Tu abuela me mostró algunas de sus cartas antes de morir. Era un buen hombre atrapado en circunstancias imposibles. Le pregunté por qué no me había dicho la verdad antes, continuó su madre. Y me explicó exactamente lo que te escribió en su carta. Que hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando hemos vivido lo suficiente, cuando hemos experimentado nuestras propias pérdidas y decepciones, cuando podemos ver los matices grises de la vida en lugar del blanco y negro de la juventud. Mateo pasó las siguientes semanas en una especie de trance. Iba al trabajo, cumplía con sus responsabilidades, pero su mente estaba constantemente en las cartas, en la historia que había descubierto. Comenzó a ver su propia vida de manera diferente. Su última ruptura, que había parecido el fin del mundo hacía apenas 6 meses, ahora parecía trivial en comparación con lo que su abuela había experimentado. Comenzó a comprender que el amor viene en muchas formas, que no hay una sola narrativa correcta, que la vida rara vez sigue el guión que imaginamos. Un sábado por la tarde, decidió visitar el cementerio donde estaba enterrada su abuela. Llevó consigo la caja de madera, ya vacía después de haber leído todas las cartas múltiples veces. Se sentó en la hierba junto a la lápida simple que decía Carmen Rodríguez de Herrera, 1933 a 2012, esposa, madre, abuela amada. Abuela, dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonto pero necesitando hablar de todos modos. Leí las cartas. Todas ellas. Y creo que finalmente entiendo por qué querías que esperara. Tenías razón. A los 16 no habría podido comprenderlo. Habría visto solo el escándalo, el secreto, la mentira. Pero ahora, después de haber vivido un poco, después de haber amado y perdido, puedo ver la belleza en medio del dolor. Puedo ver el sacrificio, el amor que existió en múltiples formas. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles cercanos, y por un momento Mateo sintió como si su abuela estuviera ahí con él, escuchando. Nunca te juzgaría, abuela. Y espero que hayas encontrado la paz. Espero que donde quiera que estés ahora, tú y Daniel finalmente puedan tener la vida que les fue robada. Se quedó ahí durante horas, hablando con la lápida como si su abuela pudiera escucharlo, contándole sobre su vida, sus miedos, sus esperanzas. Y cuando finalmente se levantó para irse, se sintió más ligero de alguna manera, como si compartir la carga de este conocimiento lo hubiera liberado. En los meses siguientes, Mateo comenzó a escribir.
No era escritor, nunca había considerado serlo, pero sentía una necesidad compulsiva de documentar la historia de su abuela. Pasó noches despierto hasta tarde, transcribiendo las cartas, agregando contexto, tratando de capturar la esencia del amor y la pérdida que había descubierto. Lo hizo sin intención de publicarlo, simplemente porque sentía que la historia merecía ser preservada de alguna manera más permanente que el papel envejecido que eventualmente se desintegraría. Su madre lo ayudó, llenando detalles que faltaban, proporcionando fotos antiguas de Carmen y Roberto, de ella misma cuando era niña sin saber que el hombre que sonreía junto a ella en las fotos no era su padre biológico. Fue durante este proceso de documentación que Mateo hizo un descubrimiento final. Entre las últimas páginas de una de las cartas más antiguas de Daniel, encontró una fotografía pequeña que había pasado desapercibida en su primera lectura. Era una foto en blanco y negro, desvanecida por el tiempo, de un joven parado junto a un viejo roble. El joven era claramente Daniel, probablemente de unos 20 años. Y lo que hizo que el corazón de Mateo se detuviera fue el parecido. No era exacto, por supuesto, décadas y genética hacen su trabajo. Pero estaba ahí. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, la manera en que sonreía con un lado de la boca ligeramente más alto que el otro. Mateo se miró en el espejo sosteniendo la fotografía junto a su rostro. Podía ver la conexión, el hilo que lo conectaba a través de su madre hacia este hombre que había muerto sin saber que tenía un nieto. Era como mirar a un fantasma, o tal vez era el fantasma quien lo miraba a él. Durante los siguientes años, Mateo guardó las cartas en un lugar seguro, pero las releía regularmente. Se convirtieron en una especie de brújula moral para él, un recordatorio de que la vida es complicada, que el amor no siempre es suficiente, pero que vale la pena perseguirlo de todos modos. Conoció a una mujer llamada Sofía, una maestra de escuela con ojos amables y una risa que le recordaba vagamente a su abuela. Se enamoraron lentamente, no con la intensidad ardiente de Carmen y Daniel, sino con algo más suave pero no menos real. En su primera cita, le contó sobre las cartas, sobre su abuela y el amor que duró toda una vida a pesar de haber sido cortado en su juventud. Sofía lloró cuando escuchó la historia, y esa noche, cuando la dejó en su apartamento, ella lo besó suavemente y le dijo que cualquier hombre que valorara tanto el amor de su abuela era alguien en quien ella podía confiar. Se casaron 2 años después. En su boda, Mateo llevaba en su bolsillo el pequeño anillo de plata con la piedra azul que Daniel le había dado a Carmen aquella noche bajo las estrellas hacía más de 60 años. Su madre se lo había entregado la noche anterior, diciéndole que la abuela había querido que lo tuviera, que lo usara como recordatorio de que el amor verdadero existe, incluso si no siempre termina en un final feliz de cuento de hadas. Durante su discurso en la recepción, con Sofía radiante a su lado y lágrimas en los ojos, Mateo habló sobre el amor en sus múltiples formas. Habló sobre su abuela Carmen y su amor perdido Daniel. Habló sobre Roberto, quien había amado lo suficiente como para criar a una hija que no era suya. Habló sobre su madre, quien había aprendido que la familia se define por el amor y el compromiso, no por la biología. Y habló sobre Sofía, y cómo encontrarla le había enseñado que a veces los mejores amores no son los que nos derriban con su intensidad, sino los que nos construyen con su consistencia. No hubo un ojo seco en el salón cuando terminó. Y esa noche, mientras bailaba con su nueva esposa bajo las luces tenues, Mateo miró hacia la mesa donde había colocado una fotografía enmarcada de su abuela, joven y hermosa, sonriendo a la cámara con esos ojos que guardaban secretos que él ahora conocía. «Gracias, abuela», susurró. «Gracias por esperar. Gracias por confiar en que estaría listo. Y gracias por enseñarme que el amor, en todas sus formas imperfectas y complicadas, es lo único que realmente importa». Pasaron más años. Mateo y Sofía tuvieron hijos. Una niña que nombraron Carmen en honor a la abuela, y un niño que nombraron Daniel,
preservando ambas partes de una historia de amor que había moldeado su familia de maneras que sus hijos no comprenderían hasta que fueran mayores. Cuando la pequeña Carmen cumplió 6 años, comenzó a hacer preguntas sobre su bisabuela, cuyo nombre llevaba. Mateo le contó historias simples, apropiadas para su edad. Le habló de una mujer fuerte y amable que había enfrentado dificultades, pero siempre había elegido el amor y la familia. Algún día, cuando seas mayor, te contaré toda la historia, le prometió. Es una historia sobre amor y pérdida, sobre secretos y sacrificios. Pero por ahora, solo necesitas saber que tu bisabuela te amaba, aunque nunca te conoció. Y que su amor, de alguna manera misteriosa, ayudó a crearte. La niña pareció satisfecha con esa respuesta, al menos por el momento. En el 10º aniversario de haber abierto la caja, Mateo decidió hacer algo que había estado considerando durante años. Contactó a un genealogista y comenzó a buscar información sobre Daniel y su familia. Descubrió que Daniel había tenido 2 hijos con su esposa, ambos ahora en sus 50. Uno era médico como su padre, el otro era profesor de literatura. También descubrió que tenía varios nietos. Eran familia de Mateo, técnicamente, medios tíos y primos que nunca había conocido. Durante semanas debatió si debía contactarlos. ¿Tenían derecho a saber sobre Carmen y el hijo que su padre había engendrado pero nunca conocido? ¿O sería cruel revelar esto ahora, décadas después de la muerte de todos los involucrados? Finalmente, decidió escribir una carta al hijo mayor de Daniel, el médico. En ella, explicó quién era, reveló la conexión familiar, y ofreció compartir las cartas si ellos estaban interesados. No espero nada de ustedes, escribió. No busco ser parte de su familia ni reclamo ningún derecho o herencia. Simplemente pensé que merecían saber que existió este capítulo en la vida de su padre, que hubo un amor antes de su madre, y que ese amor resultó en una hija que vivió una buena vida, y en un nieto que los lleva en su ADN aunque nunca los haya conocido. La respuesta llegó 3 semanas después. Era del hijo menor, el profesor de literatura. Su carta era larga y emotiva. Contaba que su padre, en sus últimos días, había mencionado a una mujer llamada Carmen. Había dicho su nombre en momentos de delirio inducido por la morfina, había llorado por un amor perdido. La familia había asumido que eran solo los vagos recuerdos confusos de un hombre moribundo. Pero ahora entendían. Ahora todo tenía sentido. Nos gustaría conocerte, escribía el profesor. Nos gustaría leer las cartas, si estás dispuesto a compartirlas. No por morbo o curiosidad vana, sino porque ayudan a completar la imagen de un hombre que amamos pero que, ahora nos damos cuenta, nunca conocimos completamente. Todos guardamos secretos, incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Y tal vez, conocer este secreto nos ayudará a entender mejor a nuestro padre. Se reunieron en un café, el mismo café donde Carmen y Daniel se habían encontrado décadas atrás, aunque ninguno de ellos lo sabía. Mateo llevó fotocopias de las cartas. Los originales estaban demasiado frágiles y eran demasiado preciosos para arriesgarlos. Los 2 hijos de Daniel, ahora hombres de mediana edad con sus propias arrugas y canas, leyeron con lágrimas corriendo por sus rostros. Esto suena exactamente como él, dijo el médico, tocando las palabras escritas hacía tanto tiempo. Esta forma de expresarse, esta intensidad emocional que escondía bajo una fachada profesional. Siempre sentimos que había algo en él, una tristeza profunda que nunca podía explicar. Pasaron horas hablando, compartiendo historias, llenando los espacios en blanco en sus respectivas historias familiares. Descubrieron conexiones sorprendentes. Los rasgos faciales compartidos, los gestos similares, incluso algunas condiciones médicas genéticas que ahora tenían sentido dado el vínculo biológico. Al final de la reunión, el profesor tomó la mano de Mateo. Gracias por esto, dijo sinceramente.
Gracias por darnos la oportunidad de conocer esta parte de nuestro Padre. Y por favor, no seas un extraño. Eres familia, incluso si la vida nos mantuvo separados durante tanto tiempo. Mateo asintió, emocionado más allá de las palabras. Había encontrado una nueva parte de sí mismo, una nueva dimensión de su identidad que no sabía que le faltaba hasta que la tuvo. Los años continuaron su marcha inexorable. Mateo ahora era un hombre de mediana edad él mismo, con hijos adolescentes y un negocio de arquitectura exitoso. La caja de madera oscura, ahora vacía de cartas que habían sido cuidadosamente preservadas en archivos protegidos, se sentaba en un estante de honor en su oficina en casa. Visitantes a menudo preguntaban por ella, y él siempre sonreía y decía que era un regalo de su abuela. Un regalo que no entendí durante muchos años, pero que terminó siendo el más valioso que jamás he recibido. En el 20º aniversario de haber recibido la caja, Mateo organizó una reunión familiar. Invitó a su madre, a los hijos de Daniel y sus familias, a primos y tíos de ambos lados que ahora conocían la historia completa. Fue una celebración extraña y hermosa de una familia fracturada que había encontrado una manera de unirse nuevamente a través del tiempo y la verdad. Durante la cena, Mateo se puso de pie para hacer un brindis. Levantó su copa y miró alrededor de la mesa a estos rostros, algunos conocidos desde siempre, otros nuevos pero ya queridos. Brindo por Carmen y Daniel, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Dos jóvenes que se amaron intensamente pero brevemente, cuyo amor fue frustrado por circunstancias y malentendidos, pero cuyo impacto resuena a través de las generaciones. Brindo por Roberto, quien amó lo suficiente como para criar a una hija que no era suya, y quien nos enseñó que la paternidad es más que biología. Brindo por mi madre, quien aceptó una verdad difícil con gracia y comprensión. Y brindo por todos nosotros, una familia improbable reunida por los hilos invisibles del amor y la sangre, demostrando que nunca es demasiado tarde para el entendimiento, nunca es demasiado tarde para el perdón, nunca es demasiado tarde para el amor. Los vasos se levantaron, las voces se unieron en acuerdo, y por un momento, a través del velo delgado entre la vida y la muerte, Mateo podría haber jurado que sintió la presencia de su abuela, sonriendo con aprobación. Esa noche, después de que todos se habían ido, Mateo se sentó solo en su sala con la caja de madera en su regazo. La acarició suavemente, sintiendo las ranuras y marcas que había memorizado a lo largo de los años. Pensó en el joven de 16 años que había sido cuando la recibió por primera vez, decepcionado e incomprensivo. Pensó en el viaje que lo había traído a este momento, todas las revelaciones, todas las lágrimas, toda la sanación. Su hija mayor, Carmen, ahora de 17 años, entró a la sala y se sentó junto a él. ¿Estás bien, papá?, preguntó con la preocupación genuina de una adolescente que amaba a su padre. Mateo sonrió, colocando un brazo alrededor de sus hombros. Estoy más que bien, mi amor. Solo estoy agradecido. Ella miró la caja en su regazo. Es la caja de la bisabuela, ¿verdad? La que te dio cuando tenías mi edad. Mateo asintió. ¿Algún día me contarás toda la historia? La verdadera historia, no solo las partes que me has contado antes. Sí, prometió Mateo. Cuando tengas 25 años, si quieres, te daré las cartas para que las leas tú misma. Creo que esa es la edad correcta, la edad en que eres lo suficientemente madura para entender, pero lo suficientemente joven para que la historia todavía pueda moldear la forma en que ves el amor y la familia. Carmen pareció considerar esto. ¿Crees que la bisabuela sabía que todo esto pasaría? ¿Qué su regalo llevaría a tanto? Mateo pensó en su abuela, en su sabiduría tranquila, en la forma en que había planeado meticulosamente esta revelación. Creo que esperaba, dijo finalmente. Creo que confiaba en que si compartía su historia de la manera correcta, en el momento correcto, podría enseñarnos algo importante sobre el amor,
el sacrificio y el perdón. Y tenía razón. Esa caja extraña, ese regalo que parecía tan decepcionante al principio, resultó ser el regalo más valioso que jamás podría haber recibido. Porque no era solo una caja de cartas. Era una caja de lecciones sobre lo que significa amar verdaderamente, sobre cómo el dolor y el error son parte de la experiencia humana, y sobre cómo las familias, en todas sus formas imperfectas, son lo que nos sostiene a través de todo. Padre e hija se sentaron juntos en silencio por un momento, unidos por el peso de una historia que había moldeado sus vidas de maneras que apenas estaban comenzando a comprender. Afuera, la noche era clara y las estrellas brillaban con la misma intensidad con la que habían brillado aquella noche hacía más de 60 años, cuando dos jóvenes se habían prometido amor eterno bajo su luz. Y ahora me cuenta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó a mí al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste al descubrir junto con Mateo el significado detrás de ese regalo extraño. ¿Tienes alguna historia familiar que cambió tu forma de ver el amor y los lazos que nos unen? Me encantaría leerla. Y no te olvides de dejar tu like, porque eso ayuda al canal a continuar trayendo historias emocionantes y reales como esta que tocan el alma y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Y si todavía no estás suscrito, presiona el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón de una manera que no esperabas. Comparte este video con alguien que amas, porque alguien podría necesitar escuchar una historia como esta hoy. Una historia que nos recuerda que los regalos más valiosos no son los que vienen envueltos en papel brillante, sino los que llegan envueltos en paciencia, tiempo y sabiduría. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera más un cuento de vida, amor y legados que trascienden el tiempo. Nos vemos allí.